entender cualquier patología, uno tiene que saber cuál es la normalidad del corazón, de la arteria, de cada órgano, ¿verdad? Ustedes saben, nuestro corazón tiene 4 cavidades como tal, ¿verdad? 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, la aurícula derecha es la encargada como tal de recibir toda nuestra sangre, ¿no es cierto? Dentro de la aurícula, o sea, de la aurícula derecha tenemos que recibe de la vena cava superior y también de la inferior, ¿verdad? Exacto, y de los senos coronarios. Y el ventrículo derecho lo que va a hacer es bombear la sangre, ¿no es cierto? Esta sangre va a ir ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, para que haya la circulación pulmonar o la circulación menor, ¿no es cierto? Después tenemos la aurícula izquierda. Esta recibe toda la sangre oxigenada y ¿qué va a hacer? A través de los de las venas de las arterias pulmonares va a mandar la sangre, ¿no es cierto?, al cuerpo. Y el ventrículo izquierdo es a través de la aorta que lleva toda la sangre a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Eso es un pequeño repaso de todo lo que es anato y fisio, ¿ya? Ahora, ustedes ya saben eso, ¿verdad? El corazón tiene una contracción y una relajación. La contracción se llama... ¿La relajación? Eso, muy bien. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos que saber? El corazón prácticamente funciona a través de electricidad, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos acá, que es el nodo sinoauricular. Ahí empieza todo. El nodo sinoauricular es el que va a generar electricidad para mandar a todo el corazón, ¿ya? Una vez que está el nodo sinoauricular, va a pasar acá, que es el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? Del nodo aurículo-ventricular va a pasar a las de His y, por último, a las fibras de Purkinje. Nosotros tenemos acá el haz de His y aparte del haz de His se divide rama derecha e izquierda para que tengamos una actividad eléctrica de todo el corazón, ¿ya? Entonces, hasta ahí, claro, ¿verdad? Eso es como un pequeño repaso. Ahora, la primera enfermedad y la principal se podría decir como subida de médicos, ¿ya? ¿Quién no conoce a alguien con hipertensión arterial? Todos tenemos un primo, un amigo, mamá, papá, tíos, alguien que tiene hipertensión arterial. ¿Y será que estos pacientes son cumplidos? No, la mayoría. Muy raro es el paciente que dice, ay, tengo presión alta, voy a tomar mis tabletitas a tiempo. Entonces, es complicado. Ahora, cuando hablamos de presión arterial, nosotros tenemos que acordarnos bien de esta tablita, ¿ya? ¿Qué son los mecanismos de regulación de la presión arterial? Tenemos los mecanismos de regulación rápida y los lentos. El de rápida va a actuar los reflejos barroreceptores de la presión, el reflejo quimiorreceptor, la respuesta isquémica del sistema nervioso central y los reflejos barroreceptores de la baja presión, ¿ya? Eso, acuérdense bien. Y los lentas, que es el sistema... renina-angiotensina, muy bien. Entonces, eso tienen que acordarse bien, ¿quién regula a qué? ¿A qué respuesta? A la rápida y a la lenta. ¿Por qué? Porque en base a eso también están los tratamientos farmacológicos, ya que vamos a llevar en un ratito. Ahora aquí hay un dibujo interesante de todo lo que resume lo que es la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, buenas tardes. Entonces, ¿a quién le gusta su comida sin sal? Ok. Casi nadie, ¿verdad? O sea, a todos les gusta que su comidita tenga sabor, ¿verdad? Pero algunos piensan que como copos de nieve le pueden echar sal y sal a su comida y bueno, creo que tienen alterado el sabor del gusto para comer tanta sal. Este es el factor más importante, especialmente en los adultos, para que se les eleve la presión arterial. ¿Por qué? ¿Y por qué he hecho énfasis en la dieta rica en sal? Porque va a aumentar la natremia, ¿ya? Al aumentar la natremia, ¿qué va a pasar con todo lo que es a nivel plasmático? La osmolaridad. Va a aumentar. Aumenta, ¿no es cierto?
Una vez que aumenta, entonces acá se produce un proceso bastante interesante, que ahí va la renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a pasar? El agua y el sodio se van a absorber de manera diferente, es decir, el sodio va a ser captado mucho más y el agua se va a reducir, ¿ya? Entonces nosotros, a través de la angiotensina 2, ¿qué va a pasar con nuestras arterias? Vasoconstricción, ¿ya? Con esta vasoconstricción, acá tengo lo que es el aumento de mis catecolaminas. Estas catecolaminas, ¿qué van a causar? Una respuesta simpática. Y esta respuesta simpática va a llevar a un estrés del cuerpo. No es que yo me siento estresada y eso va a pasar, no. Sino va a entrar en un estrés nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Entonces hay una mala regulación de esta respuesta de la angiotensina 2 y de nuestras catecolaminas, ¿ya? Así que a nivel general va a haber esta vasoconstricción, ¿ya? Y ahí es donde la presión se dispara. Una vez que se dispara, como hay disminución de mis arterias, ¿qué va a pasar? ¿Va la sangre fluir normal como siempre? No. Aumenta la resistencia vascular. Eso, como dice, aumenta la resistencia vascular periférica. Todavía en mis grandes vasos no pasa nada, o sea, sigue pasando la sangre. Pero una vez que las arterias se van haciendo más pequeñas, la resistencia vascular se va a aumentar. Y aquí, ¿qué pasa? Aumenta la volemia, o sea, quiere decir que el gasto cardíaco va a estar alterado. Después, aumenta la resistencia vascular periférica, como hemos dicho. Estos dos es lo más importante para entender lo que es la hipertensión. ¿Por qué? Porque esos van a causar que se aumente la presión arterial. Esos son los dos factores más importantes para que se aumente la presión. Ahora, por este lado, ¿qué tenemos? Primero, vamos a empezar con la gran vasoconstricción. Porque no nos quedamos cuando hablamos de hipertensión en que solo mi paciente tiene hipertensión, te trato con tabletita y ahí quedó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a medida que este paciente no hace tratamiento, primero, bueno, este año ha cambiado un poquito la clasificación de la presión arterial. Ya no se conoce como tal, como crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva, ¿ya? Se ha manejado por muchos años eso, ¿ya? Pero este año todavía están en discusión, ya, de manejarlo nada más como hipertensión arterial elevada, o sea, alta, maligna, y los otros ya clasificarlo con grado 1, 2, 3, ¿no? Todavía está en consenso, ¿ya? Pero tanto la American Heart Association, que dice que era la que decía crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, entonces están tratando de cambiar ese consenso, ¿ya? Todavía manejamos que hipertensión ya es a partir de 130 en la sistólica y en la diastólica 90, ¿ya? Hipertensión grado 2 es a partir de 140 y la diastólica va a ser a partir de 99. Grado 3 va a ser mayor a 150 y la diastólica mayor a 100. Y ya las complicaciones como tal de la presión va a ser mayor a 160 y mayor a 110, ¿ya? Entonces, vimos justamente que la guía de europea lo clasifica ahora de 140 y 90 para arriba, ¿no? Ahí va a ir. Presión alta. Y la OMS también dice, ¿no? Ahí va a ir. ¿Por qué hay una pelea? ¿Por qué hasta ahora no dicen, bueno, todos decimos que es esto? Porque a nivel mundial nos regimos en que los europeos dicen esto y los americanos dicen esto. Y estos dos no quieren charlar. Entonces, la guía y la OMS sí ha sacado este año recién que es mayor a 140, según la última actualización, ¿no es cierto? Igual que en diabetes del 2024, hay una nueva actualización, pero todavía los americanos no están acatando eso, ¿ya? Si hay alguien ahí, ¿qué pasa? Pasa, Nilda. Pasa. Entonces, todavía acá en Bolivia no se está manejando lo del 140. Todavía no. Todavía se está. Bolivia es uno de los países que se rige con lo americano, no con lo europeo. En cambio, Brasil, Chile,
Uruguay, casi todo, Argentina, se rigen por el europeo, pero acá en Bolivia es el americano, ¿no? Entonces... O sea, y nuestras pláticas tendríamos que poner como hipertensión grado 2, si está más de 140. Conmigo, la verdad, a mí me gusta más la guía europea. A mí me gusta más. ¿Por qué? Porque es mucho más interesante y nos facilita a los médicos la vida, ya de acordarnos grado 1, grado 2, grado 3. La guía europea simplemente te clasifica mayor a 140 y ya es hipertensión. ¿Es cierto? Entonces, conmigo pueden usar el europeo, no hay problema de eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa a nivel renal? Si hay vasoconstricción, ¿qué va a pasar con los riñones? Que los riñones son prácticamente los encargados de limpiar, se podría decir, nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con este paciente hipertenso? Aumenta la presión glomerular, Es muy filtrado. Hay disminución, como dice igual aquí, del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Cuando este paciente te viene complicado, lo primero que hay que fijarse son extremidades inferiores, que están edematizadas, ¿ya? ¿Y eso por qué? Justamente por el filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, eso ya son pacientes con complicaciones. En un paciente hipertenso normal no existe todavía disminución del filtrado, entonces no hay como tal secuelas, ¿ya? Pero sí en un paciente ya con complicaciones podemos ver todo esto. Ahora, ustedes ya saben, la hipertensión puede ser causas primarias o secundarias. Dentro de las primarias, todo lo que son estilos de vida prácticamente y también genética, ¿verdad? Y las secundarias ya van a ser por una enfermedad que está causando la hipertensión, ¿no es cierto? Es por eso secundaria a algo o algún medicamento. Ahora, las manifestaciones clínicas no son solo estas cuatro, ¿ya? Las manifestaciones clínicas son diversas y depende mucho de la persona. Es por eso que la medicina no es que 2 más 2 es 4. La medicina es 2 más 2 puede ser 8 o puede ser A. O sea, a veces no tiene lógica, ¿ya? Nosotros tenemos que encontrarle muchas veces la lógica a lo que vemos. Lo más importante, cefalea, mareos, fatiga y dificultad para respirar, ¿ya? Pero aparte de eso, a ver... Zumbidos. Ya, ¿cómo se dicen los zumbidos? Terminología médica. Tinnitus. Eso, muy bien, tinnitus, ¿qué más? Vamos, piensa a nivel ocular, vista, ¿qué hay? Aumento de la visión borrosa. ¿Qué podemos ver? Visión borrosa. Aparte de eso, ¿qué se puede ver? ¿Qué se llaman a los destellos? Ese se llama alteraciones visuales. Vamos, chicos, Semio. Participen. ¿Cómo se llaman las alteraciones? Les voy a hacer una historia clínica. Y voy a ir con sus docentes de Semio. Les voy a decir. Y eso, fotopsias. Muy bien. ¿Ya? Aparte de eso, la sudoración profusa, ¿ya? Estos pacientes, especialmente de noche, les refieren de que empiezan a transpirar mucho, que mojan una polera tras otra polera tras otra polera. Entonces, tienden a tener bastante sudoración, ¿ya? Y bueno, dependiendo cómo va avanzando, hay compromiso, ¿no? Ya te llega un paciente somnoliento o letárgico, entonces depende cómo va avanzando la presión, ¿ya? Ahora, ¿cómo diagnostico? Eso sí, es importante, y ahí, por eso yo se les he notado ahí 140, porque a mí me gusta lo europeo, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnostico? ¿Será que me llega un paciente con 130 o 140 y yo digo, no, este es hipertenso? ¿Puedo decir eso? A mi primera consulta. No. Dos. ¿Seguro? En los diferentes brazos. Entonces, según la nueva guía, ¿ya?
necesitas 3 tomas en los 2 brazos. ¿Y cuánto varía la presión normal de un brazo en otro? De 5 a 10. ¿Ya? Lo normal es 5, pero puede variar hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, yo recibo a este paciente, le tomo de los 2 brazos. Al 10, obviamente, controlo su presión, no es que lo voy a dejar y le diga, mañana vuelva, vamos a ver si sigue elevado. No. Al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Si en los 3 días está alterada, entonces ya es un paciente hipertenso. No es que consume mucha sal, que ha corrido, que se ha asustado, no sé, porque los pacientes van a decirles eso. No, es que doctora he tomado mucho café. O no, doctora, es que se me murió un familiar, me siento muy triste y por eso se me está elevando la presión. Entonces, hay historias muy interesantes que se ingenian ellos. Complicaciones. Primero, la aterosclerosis. ¿Ya? ¿Por qué la aterosclerosis? Aumenta la resistencia vascular periférica, ¿no? Por formación de placas de ateromas. Exacto. Y aumenta la presión arterial. La insuficiencia renal, lo que hemos dicho hace rato, ¿no es cierto? Igual, por la disminución del filtrado. El accidente cerebrovascular, ¿por qué? Aquí va muy relacionado con esto, ¿ya? Porque hay émbolos, ¿ya? La sangre generalmente es lineal, recorre de forma lineal. Cuando la sangre pasa por una arteria que está con vasoconstricción, la sangre se vuelve espiral, ¿ya? Y esa espiral puede formar émbolos, ¿ya? Y los émbolos pueden causar un accidente. O con esta, de forma circular o espiral que va la sangre, si este paciente tiene ya un ateroma, el ateroma feliz se va a ir de forma circular hacia mi cerebro, ¿ya? Entonces, por eso los accidentes cerebrovasculares no solo son por coágulo, puede ser por émbolo o por ateromas, ¿ya? Y los infartos del miocardio, lo mismo. ¿Por qué puede pasar? No es que se me va a no se va a cerrar completamente con un paciente hipertenso. ¿Por qué puede haber infarto de miocardio? Una placa de ateroma, ¿no? Que se rompe, o un trombo que se forma por una aterosclerosis y el trombo viaja. Lo mismo que el accidente cerebrovascular. Y la obstruye. Exacto. Por eso los pacientes con arritmias tienen el mismo problema, porque al tener una asincronía con los latidos cardíacos va a pasar lo mismo que pasa aquí, ¿ya? Ahora, el tratamiento, capísimos ustedes deben estar en esto. A ver, y menciónenme IECAS. Enalapril. ¿Cuál es la complicación más frecuente del enalapril? Tos, angioedema. Eso, muy bien. Bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Los árados. Oh, ya. Los árados. ¿Cuáles son? Los saltán, basartán, cortesartán, candesartán. Ya, muy bien. Ahora, los bloqueadores de canales de calcio. Estos son los favoritos para nosotros los médicos en las emergencias. Nifedipino. Nifedipino. ¿Qué más? Creo que eres el curso. ¿Qué ha pasado con los demás? Ya. Ahora, y el estilo de vida. Si yo no trato a un paciente y le doy su losartán, su enalapril, ahora ya no es muy utilizado el enalapril justamente por la tos, ¿ya? Porque causa bastantes complicaciones, entonces es mejor utilizar el losartán. Si mi paciente va a tomar todos los días su losartán, pero es un buen cochala, que todos los días me come bien, me toma harta sal, su yajuita, ¿será que le ayuda su losartán? No le va a ayudar, le ayudará las primeras semanas y después de eso otra vez va a seguir aumentando y ahí vamos a tener que aumentar el tratamiento y utilizar distintos más medicamentos para eso. Ahora, ha llevado la anterior semana insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Bueno,
prácticamente la insuficiencia cardíaca es la incapacidad de nuestro corazón de bombear de forma suficiente la sangre al cuerpo, ¿no es cierto? Eso es lo que es una insuficiencia cardíaca. Y se divide en dos, derechas e izquierdas, ¿verdad? Ahora, la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿por qué se caracteriza? Una hipertrofia del ventrículo. Sí, en los dos hay como tal hipertrofia, pero ¿cómo diferencio de derecha a izquierda? Por los síntomas. Eso, congestión pulmonar en la izquierda. Ya, muy bien. La izquierda es más a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y la derecha es más sistémico, ¿no es cierto? Y ahí nos acordamos de las dos circulaciones que tenemos y por qué se da más a pulmonar y más a sistémico. Ahora, por si acaso les paso si quieren mis diapositivas, ¿ya? Para que no estén tratando de sacar fotos y salga feo, les voy a pasar, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos los mecanismos compensatorios, ¿verdad? Para ambos, para las dos. Estos mecanismos compensatorios lo que van a ayudar es... ¿Han llevado eso, no? Sí. Ah, ya, perfecto. El sistema simpático, renin-angiotensina, aldosterona y la vasopresina. Eso, tratan muy de bien. compensar. Bueno, aquí. Ahora, la insuficiencia cardíaca está causada por varias enfermedades, ¿no? Y ustedes tienen que acordarse siempre de estas enfermedades. De todas estas, las más importantes como tal son la hipertensión crónica y las arritmias, ¿ya? Las otras dos, la cardiopatía isquémica, no es tan frecuente porque no van a ver a muchos pacientes que hayan pasado con un infarto como tal agudo de miocardio. Y las miocardiopatías tampoco son tan frecuentes, ¿no? O son muy raras de ver y especialmente son por agentes infecciosos que ha pasado. Así. El Chagas no es común aquí en Bolivia. En Cochabamba y en Tarija. En Chagas sí, las miocardiopatías sí, pero a ver, por ejemplo, en el lugar público de Quillacollo, que es un lugar, se puede decir, endémico de Chagas, hay mucho paciente con Chagas. Para su población, que más o menos son de 200.000 personas, aproximadamente hay unos 100 pacientes con Chagas. ¿Ya? Entonces, de esos 100 pacientes han hecho tratamiento o están haciendo tratamiento, y de los complicados tenemos ahorita que yo he visto 3 pacientes con miocardiopatías. Así que no es por eso les digo, no es tan frecuente, no es mucho. Más frecuente en el Chagas es ver dolicocolon. Entonces, es más frecuente en las patologías gastrointestinales en complicación que la cardíaca. En la cardíaca sí ves un poco de aumento del corazón y todo, pero no hay cardiomegalia, pero no ves como tal una miocardiopatía. Bien. Por eso les digo, o sea, es más común ver los otros que una miocardiopatía por Chagas. Ahora, pues ya me he dicho, ya sabemos las manifestaciones clínicas tanto derecha como izquierda. Es algo que eso les va a servir para toda la vida. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en qué momento puede llegarles un paciente con una cardiopatía. Y si ustedes, por ejemplo, están en la provincia, cuando hagan el internado, ustedes van a ser los médicos. Ya prácticamente si les toca un lugar lejano, ustedes son los médicos. ¿Ya? Entonces, si les llega un paciente así, tienen que aprenderse la clínica de memoria y decir, esto puede estar pasando, porque no es que van a tener un ecógrafo, un rayos X, laboratorios. A veces solo tienen una camilla, su estetoscopio y con eso la tienen que arreglar. ¿Ya? Eso les digo porque cuando yo era interna me ha tocado hacer en la punta del cerro y ahí no había nada. ¿Ya? Voy a suponer que no me has llegado, creo, 1 hora tarde. ¿Ya? Doctora, hay una consulta ahí. En la práctica ya clínica, llega un paciente y los criterios de Frankfurt para insuficiencia cardíaca se anotan en la historia clínica, o sea, se dice valoración tanto, puntuación de tanto, puntuación. Sí. En la historia, ¿sabe la historia clínica qué es? El documento que registra los Un antecedentes, documento médico legal, legal, ¿no es cierto? Entonces, no sigan los malos pasos de los médicos flojos.
¿Ya? ¿A qué me refiero? Ustedes van a ver, cuando ya están haciendo prácticas, ¿no es cierto? Entonces, a medida que ustedes vayan viendo y en su internado, van a ver que hay médicos que hacen una historia clínica de 3 líneas, ¿ya? Y en sus 3 líneas creo que hay 3 palabras. Y hay otros que hacen completo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo sé que es fácil, o sea, a veces tenemos tanto paciente que es fácil poner el diagnóstico y decir, creo que tenía esto y listo. Pero si hay una auditoría de esa historia clínica, por cualquier motivo, ese médico que creen que va a ser, le salvará esas 3 palabras que ha puesto, no. Entonces, que no les dé flojera, chicos, ¿ya? Yo sé que es cansador a veces, pero por ejemplo, yo trato de hacer lo más completo posible y si algún interno me ayuda, leo lo que ha hecho el interno. Tampoco me confío. ¿Por qué? Porque ahí está mi cabeza. Entonces, ustedes también tienen que aprender a hacer una historia clínica y como dice su compañero, si yo voy a utilizar los criterios de Framingham, entonces yo como médico voy a decir, he visto a este paciente con esto, con esto, con esto. Y si le ha pasado algo y otro médico después le ha visto en un 3er nivel, por ejemplo, y ha dicho no tiene nada y al día siguiente se murió, entonces van a ir desde donde ha llegado ese paciente, digamos que ha llegado a mi persona y luego se fue a otro lado hasta donde murió. Y ahí van a ver qué ha hecho primero el médico, qué ha hecho el otro y por qué se ha muerto. Por eso les digo siempre que puedan, anoten todo, ¿ya? Y que sepan criterios, que sepan escalas, es de beneficio para ustedes. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que yo tengo y que me respalda. Entonces, sí, siempre pongo. Ahora, esto igual ya hemos visto, y los tratamientos, que ya, bueno, lo saben, supuestamente. ¿No es cierto? Supuestamente. Ahora, el infarto agudo de miocardio. Entonces, para el infarto agudo de miocardio, para que lo entiendan, estas 5 cosas, lo más importante, ¿ya? Entonces, primero, la elevación de los marcadores de daño tisular. ¿Cuáles son esos marcadores? TNL, troponina cardíaca. Ya. ¿Qué más? La creatinina quinasa MB. Eso, muy bien, excelente. Pero, ¿será que me llega un paciente y le duele su corazón? Entonces, ese rato, ¿será ideal pedir esos exámenes? No. ¿Por qué? ¿Qué? No por la demora. Como es un cuadro agudo, puede causar la muerte rápida. No como tal. ¿Por qué? Porque dentro de los infartos agudos también nosotros podemos dividir que han estado con una angina estable y una angina inestable, ¿no es cierto? Dentro de las anginas inestables se va a presentar directamente el infarto, no nos va a dar tiempo ni de pedir un solo laboratorio, ¿no es cierto? Pero dentro de las anginas estables yo voy a poder pedir estos laboratorios. Entonces, ¿qué va a pasar? Mis troponinas, la troponina I es la que puedo pedir lo más antes posible, ¿ya? Pero el CKMB todavía va a tardar, por lo menos tiene que pasar 4 horas para que salga positivo. Esa se utiliza sobre todo para ver si ha tenido un reinfarto, son 4 horas. Exactamente, esas se utilizan para ver si ha tenido un infarto anterior o, por ejemplo, le duele el corazón, ayer ha tenido un microinfarto, entonces ya me va a dar positivo. Pero si es para el momento, no sirve de nada, es mejor solo pedir troponinas. La mioglobina leí que es más rápida, para predecir un infarto de forma más temprana. Exacto, para producir eso, ves, de forma temprana. No en todo lado hay, pero es lo ideal pedir en ese momento. Ahora, el dolor precordial que este paciente siente no es que me duele un ratito, pasó, me duele otro ratito y pasó, no, es constante. Es constante y mínimo tiene que durar más de 30 minutos, mínimo, ¿ya? Ahora, por eso es que nosotros nos reímos como médicos y decimos tal vez es su gastritis, porque la gastritis puede ser un embarazo como también puede ser un infarto, ¿ya? Cuando les dicen, me duele el epigastrio, me arde, entonces no lo manden con un omeprazol,
solo así por así, vean antecedentes para ver si no les está haciendo un infarto, porque a veces no es como la clínica dice, me duele el pecho, se irradia a mi hombro, a mi mandíbula, al brazo, ya no, está haciendo un infarto. No, a veces te dicen, sabe doctora, me está doliendo aquí, creo que he comido mucho, me arde. Entonces, ya, lo omeprazol, todo, y te está haciendo un infarto 5 minutos después. ¿Ya? Hay que escuchar bien el corazón y hay que ver bien antecedentes, que no sea hipertenso, por ejemplo, ¿ya? Que no tenga elevado el colesterol, triglicéridos. Todo eso, para eso me sirven los antecedentes personales, no es porque nos gusta saber la vida del paciente, sino para detectar patologías posteriores, ¿ya? Ahora, los cambios de electrocardiografía, los electrocardiogramas. No siempre se ve, ¿ya? Pero si ha tenido un infarto anterior, lo que vamos a ver es elevación del segmento ST. Cuando ya es muy largo, hay depresión, es un descenso del ST. Ahora, alteración de la motilidad del ventrículo. ¿Cómo vemos la motilidad? ¿Cómo podemos ver con qué estudio? Electrocardiograma. Eco. No. La motilidad. El electrocardiograma no me muestra cómo está la motilidad de los ventrículos ni nada por el estilo. Solo me muestra la actividad del eso, el ecocardiograma. ¿Ya? En nuestro país es carísimo el ecocardiograma. ¿Ya? O sea, no todas las personas tienen la condición de pagar 700 bolivianos en un momento. ¿Ya? Es el rato. Pero es el único que nos va a dar la motilidad, cómo está la función del corazón, porque el electrocardiograma solo nos da la actividad eléctrica, nada más, ¿ya? Pero puede ser un problema de función, no de actividad, eso tienen que tener bien claro, ¿ya? Porque el electro solo les va a decir su corazoncito funciona eléctricamente bien o no, y el ecocardiograma les va a decir, no, este paciente tiene una estenosis, este paciente está con fibrilaciones, este paciente está con arritmias, porque el electro, no se olviden que son 30 segundos de la vida de ese pacientito y nada más, ahí quedó. Pero ¿qué pasa si justo hace una arritmia después? ¿Es cierto? Entonces ahí podríamos hacer un Holter, ¿no? Pero mejor es un ecocardiograma. Y los datos histopatológicos, ¿qué quiere decir? Igual, con laboratorios anteriores o con estudios que se hayan hecho anteriores con ecocardiogramas. ¿Ya? Ahora, todo esto es prácticamente la fisiopatología del infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye de forma repentina todo lo que va a ser el gasto cardíaco. Eso tienen que aprender bien. Gasto cardíaco no es la actividad de las arterias, la circulación, no. Es cuando disminuye el gasto cardíaco, ¿ya? ¿No es el flujo, ¿Por qué? el flujo coronario? Puede pasar, pero no te olvides que dentro de un infarto agudo de miocardio nosotros tenemos caras en el corazón, ¿no es cierto? La más afectada casi siempre es la cara anterior, ¿no? La cara posterior, las caras laterales, la cara inferior no son tan frecuentes como la cara anterior. Entonces, ¿por quién está irrigada la cara anterior? La descendente anterior. Es la descendente anterior, es la arteria favorita de los infartos. Entonces, eso es la afectada. Ya, como tal la coronaria no, sino tu arteria descendente anterior. O sea, me refiero, no afecta sobre todo el riego sanguíneo coronario en sus ramas en general, ¿no? Sí, eso sí. Pero a la afectación de todo lo que es el riesgo coronario va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué más? Ahí es lo que les estaba explicando, de que puede ser por ruptura de trombo, puede ser un émbolo, puede ser un coágulo, que va a causar que haya esta disminución del gasto cardíaco. Una vez que hay disminución y la oclusión de esta arteria, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber un proceso de necrosis, ¿no es cierto?, al daño tisular. Este daño tisular ya va a hacer que se empiecen a formar plaquetas. ¿Ya? Estas plaquetas, o sea, van a ponerse en capitas. Las plaquetas tratando de decir, creo que hay un daño aquí, porque se ha roto un trombo, un émbolo, ha salido, hay un daño aquí, entonces va a formar capitas. Y en vez de ayudar nuestras plaquetas, lo están empeorando. ¿Por qué?
porque están haciendo que haya más resistencia, ¿ya? Y aquí, en esta activación de plaquetas, ¿qué va a pasar? Se va a liberar los tromboxanos A2, ¿no es cierto? Estos tromboxanos A2 van a hacer que haya mayor, o sea, agregación plaquetaria. Y después de eso va a afectar lo que es la cascada de coagulación, ¿ya? Y por último, ¿qué pasa? Se queda prácticamente ocluida, no hay ayuda del cuerpo, porque nuestro cuerpo no es tan inteligente a veces, ¿ya? Y hay necrosis, y ahí ya isquemia total, ¿no es cierto? Prácticamente es así como funciona. Ahora, bueno, ya les he hablado de todo lo que se siente. El dolor torácico intenso, opresivo, la sudoración profusa, dificultad respiratoria, ¿ya? O disnea, náuseas, vómitos y ansiedad. Este paciente va a venir agarrándose el pecho, ¿ya? O sea, por eso siempre dicen la mano en garra, ¿no es cierto? Aquí agarrándose, sin poder respirar. Y ustedes siempre con estos pacientes tienen que pensar en esto, salud. Ahora, puede ser también un HI, o sea, una histeria, nada más que le esté dando, pero siempre descarten que no sea un infarto. Ahora, por ser joven, ¿será que excluimos a estos pacientes? No. Y después del COVID, peor todavía. ¿Ya? Ahora, aquí ya sabemos, hipertensión, tabaquismo, diabetes, hiperlipidemia. Como diagnóstico, el electrocardiograma, los biomarcadores, la ecocardiografía y mi tratamiento. Los fármacos trombolíticos, los ASAs, todo eso, medicamentos anticoagulantes. Ya cuando es un paciente de emergencia, la heparina es lo primero que utilizamos. Pero si va a ser para domicilio posteriormente a un infarto o que sea una angina estable, podemos utilizar ASA. ¿Ya? Pero mejor que el ASA es mejor utilizar el clopidogrel. Es más carito, pero es mucho mejor, tiene mejor función. Ahora, las anemias. Eso no hemos visto. ¿No? ¿Qué es una anemia? La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina y hematocrito en la sangre. ¿Ya? ¿Cuál es la función principal de la hemoglobina? Transporte de oxígeno, ¿qué más? Transporte de qué más? Nutrientes. Esas son sus dos funciones principales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa dentro de la fisiopatología? Nosotros en la anemia tenemos que saber que existen tres tipos, ¿ya? De los más importantes: microcíticas, normocíticas y macrocíticas, ¿ya? Las microcíticas van a decir que el glóbulo rojo se vuelve más pequeñito. Las macrocíticas van a decir que el glóbulo rojo es más grande. Y las normocíticas que el glóbulo rojo está normal. Y todo eso, ¿cómo vemos en el laboratorio? Por el ¿Quién nos volumen, muestra? el hemograma, el volumen corpuscular. Es medio, ¿no es cierto? El volumen corpuscular medio es el que nos va a mostrar si es microcítica, macrocítica o normocítica. Ahora, ¿cuándo puede presentar un paciente anemia? Primero, hemorragias, ¿no es cierto? Pérdida de sangre. Después, deficiencias nutricionales. La principal, Deficiencia el B12, ¿no es cierto? La vitamina B12 y el ácido fólico. Ahora, puede ser por hierro también, que es la otra de las causas comunes, ¿no? Ahora, aquí dentro de la deficiencia nutricional clasificamos como anemias ferropénicas y anemias megaloblásticas. En base a eso nosotros determinamos cuál va a ser el tratamiento, si vamos a darle hierro o este paciente necesita prácticamente complejo B y hierro, ¿ya? Ahora, también la anemia se da por enfermedades crónicas. Dentro de estas enfermedades crónicas está la insuficiencia renal y el cáncer, ¿ya? ¿Por qué la insuficiencia renal? ¿Por qué? Está relacionado con la eritropoyesis, si mal no recuerdo. Está relacionado, sí.
¿Y qué pasa con los pacientes que dializan? Su piel se ve más oscura. Se ve más oscura, es verdad, ya, pero aparte, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Qué hace la diálisis? Prácticamente toda tu sangre pasa por una máquina y te limpia las impurezas, ¿verdad? Pero en esto hay destrucción también de glóbulos rojos muchas veces. Entonces, y esta destrucción ya lleva también una disminución de la hemoglobina y el hematocrito, muy aparte de los glóbulos rojos. Y por eso es que estos pacientes también tienen deficiencias de hierro. Ahora, estos pacientes llegan con fatiga, llegan pálidos, llegan con mareos, con taquicardias y dificultad para respirar, ¿ya? Aparte de esto, es muy común, chicos, que a veces el paciente no está pálido como tal. Tienen que hacer una buena revisión de mucosas, ¿ya? Y ahí incluso a veces las mucosas no se ven muy pálidas, ¿ya? Pero ya están con anemia estos pacientes. Y en los pacientes anémicos es peligroso, por ejemplo, ¿qué pasa si te llega una embarazada? ¿Cuánto es la pérdida normal en un parto de sangre? ¿Saben? Más o menos en un parto se pierde hasta 500 cc de sangre, ¿ya? Y en una cesárea se pierde hasta 1000 cc de sangre. Ahora, imagínense que esta mujer, por cualquier razón, tiene una cesárea y es una paciente con anemia. Entonces, de su anemia, si era leve, ¿creen que salga con una anemia leve? No, si están perdiendo casi 1 litro de sangre y si se complica más todavía. Entonces, ya puede entrar una anemia grave, una anemia moderada. Por eso es que en las pacientes embarazadas es de gran importancia detectar anemias, ¿ya? Porque ya, por ejemplo, cuando estaba en el internado, llegó una paciente que estaba en periodo expulsivo. Entonces la cabeza del bebé ya estaba saliendo prácticamente, ¿ya? Y esta paciente no había hecho un solo laboratorio. No sabíamos si tenía VIH, no sabíamos nada. La paciente ha resultado teniendo VIH, Chagas, sífilis y tenía una anemia grave, ¿ya? Como la cabeza del bebé estaba prácticamente ahí, entonces no nos ha quedado otra que atender un parto, ¿ya? Más bien nada, no ha pasado a mayores, no ha pasado nada malo y se ha atendido bien el parto, no se ha complicado porque si no podía haber un contagio por VIH y todas las enfermedades que tenía la paciente. ¿Qué ha pasado? Esta paciente ha perdido unos 400 cc de sangre aproximadamente, ¿ya? Una vez que ha salido el bebé, salió la placenta, esta paciente ha entrado en shock, se ha choqueado, ha hecho un shock hipovolémico. Ya, ha llevado shock igual, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ha entrado en un shock hipovolémico y la paciente posteriormente ha fallecido. ¿Por qué? Porque esta paciente tenía también antecedentes de cesáreas previas y lo que ha hecho ha sido una atonía uterina, es decir, se ha desangrado la paciente. No ha habido cómo detener, se ha intentado hacer la cesárea, sacar el útero para tratar de calmar todo eso, no se ha podido y la paciente falleció. Entonces, por eso les digo que es importante tener los datos de las mujeres embarazadas y en general de todos, ¿no? Pero más que todo de las pacientes que van a tener un riesgo de hemorragia posterior, ¿ya? ¿Y al tener un parto normal no es probable que el bebé también se contagie de VIH? Sí, depende cómo atiendes. Si hay mucho sangrado, se contagia. Pero si es un parto donde no ha habido sangrado más que cuando ha expulsado la placenta, no pasa nada. Por ejemplo, ustedes van a aprender en gineco que el parto es una contraindicación relativa cuando tiene la paciente VIH. ¿Por qué es relativa? Porque si no hay exposición de sangre es complicado que el bebé se contagie, ¿no? Ahora, si hay exposición de sangre, es decir, si hacen, por ejemplo, una episiotomía, entonces obviamente sí, porque el bebé va a estar en contacto directo con la sangre. O si hace un desgarro a esa paciente, lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y si es la paciente una multípara,
Si ha tenido muchos partos, no pasa nada, porque salen como mantequilla los bebés. Ya es prácticamente, no necesitas hacer nada, ya salió el bebé. Pero si es una primípara, entonces lo ideal es hacer cesárea. ¿Por qué? Y hacer una cesárea en blanco se llama, cuando atienden con VIH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el parto tú no sabes cómo va a estar primero el canal de la madre, ¿ya? Y nunca se confíen en las ecografías al 100%. Porque a veces les dice, este paciente no tiene circular de cordón, su placenta está bien, no hay acretismo placentario, etc. Pero por ejemplo a mí me ha pasado de que he atendido con doble circular de cordón, partos, que he atendido pacientes con acretismo placentario, que he atendido prematuros cuando la ecografía decía que tenía 39 semanas y más. Entonces no hay que confiarse, ¿ya? Y eso, ¿no se tiene alguna duda más de eso? Y a mí el doctor dijo que en situación podálica sí o sí es cesárea. ¿Es cierto eso? Es otra contraindicación relativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual yo he atendido ya 2 podálicas, pero si en las maniobras como tal de un cefálico tienes que hacer 4 maniobras obligatorias como tal, en el podálico tienes que hacer 12. Y son 10 pasos que si no sigues, el bebé va a hacer la extensión de la cabecita y ahí se te trancó. Y ya no hay nada que hacer. Y cuando hace esta extensión, lo único que se puede hacer es decapitar al bebé. Entonces ya no sale con nada, ni con cesárea, con nada. Entonces se decapita al bebé. Así que es mejor cesárea. Sí, es mejor cesárea, chicos. Porque no hay que correr, a menos de que estén en una provincia, en la punta del cerro, y no haya otra que atender. Entonces, pero después es mejor cesárea. ¿Ya? Ahora, para detectar una anemia, prácticamente con el hemograma tenemos resuelto y podemos detectar, ¿ya? Ahora, cuando esta paciente está con su hemograma alterado, pero también queremos ver el hierro de esta paciente, es muy importante saber el hierro en algunas patologías. Por ejemplo, las patologías del colon o de útero. ¿Por qué? Porque solo la hemoglobina y el hematocrito a veces no son tan confiables para decirme la anemia de este paciente está yendo por mal camino. Su hierro está muy bajo, pero su hemoglobina y hematocrito todavía se están manteniendo. Entonces, a veces es importante pedir el hierro dependiendo qué estamos sospechando. Si estamos sospechando de patologías, por ejemplo, enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, hierro. Ahora, si estamos sospechando, por ejemplo, de miomas uterinos, ¿no? O sea uterino o de cervix, hierro. Igual, aparte del hemograma, siempre el hierro, ¿ya? Y el tratamiento. El tratamiento prácticamente consta de darle hierro, vitamina B12, ácido fólico, dependiendo qué tipo de anemia tiene esta paciente, ¿no? Ahora, cuando son graves, prácticamente tenemos que administrar hierro endovenoso, ¿no? Cuando son anemias graves. Doctora, y si es, por ejemplo, en una cirugía bariátrica, ya. Hay disminución de la secreción del factor de... el que permite la absorción del hierro en el ilion, sí. Hay disminución del factor intrínseco. El factor intrínseco. Si al final no se va a absorber el hierro, ¿cómo se...? Los primeros 3 meses de un paciente que se hace cirugía bariátrica tiene que tomar hierro obligatorio. Por eso, no sé si alguna vez has visto o has escuchado de alguien cercano tuyo que se ha hecho una cirugía bariátrica, lo primero que hacen es tomar hierro. ¿Por qué? O en jarabito también, porque a veces el primer mes es que no pueden tragar mucho, entonces en jarabe o en inyectables. Mi pregunta es, ¿cómo absorbe el hierro? ¿O ya viene un hierro que es disponible para los...? Porque el factor intrínseco es el que permite la absorción del hierro, ¿no? Sí. Y si el problema no es el hierro, sino el problema es el factor intrínseco. Entonces, exacto. ¿Cómo es que dándole hierro se va a absorber? O ya es no una se fórmula... corta, el factor intrínseco no es que se corta totalmente y no, ahí quedó, no, solo se disminuye.
nada más, no se corta, o sea, no se anula, pero sí disminuye. Entonces ahí depende mucho qué tipo de hierro tome. Por ejemplo, ustedes han visto en el SUS, da hierro, ¿verdad? Unas tabletitas. Ese hierro es malísimo, ¿ya? Pero por lo menos sirve de algo, ¿ya? ¿Por qué les digo? ¿Qué han aprendido en fármaco? En fármaco han aprendido el principio activo de los medicamentos, ¿no es cierto? ¿Han aprendido? Sí. Es que me ven con cara de sí. Entonces, no es lo mismo tomar, por ejemplo, un paracetamol hindú de un paracetamol que es realmente original, ¿no es cierto? Uno de Vagó, uno de Terbol, etc. Es totalmente diferente. Mi hierro del seguro del SUS se absorbe más o menos entre un 25 o un 30% y el otro 70% se perdió, no sirve. Chao. En cambio, hay hierros que están a la venta comercial que absorben entre un 90 a 95%. Entonces, de un 25 a un 90 hay un mundo de diferencia, ¿no es cierto? Así que es importante qué tipo de hierro va a consumir tu paciente. ¿Ya? Ahora, ¿la trombosis ha llevado? No. Así como tema exacto. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo. Listo. Nada complicado, ¿no es cierto? Entonces, la trombosis va a ser el coágulo que va a obstruir alguna arteria. Listo, ahí quedó fácil, ¿verdad? Entonces, en la fisiopatología, hemos hablado ahorita bastante de lo que son las trombosis, hemos hablado de infartos agudos del miocardio, hemos hablado de hipertensión arterial, entonces sabemos cómo se va a originar un trombo. Más que todo es por la circulación de la sangre, ya, o por daño endotelial. Eso también puede ser. Una valvulopatía. O valvulopatías y arritmias, ¿no es cierto? Entonces, los trombos se van a producir aquí. Inmovilización prolongada. Cuando un paciente se fractura las piernas, o un paciente está en estado de coma, o cualquier patología que le lleve al paciente a estar echado y no moverse, entonces es candidato de hacer una trombosis. Por eso hay las trombosis venosas profundas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Será lo mismo que yo esté caminando, movilizándome, a que me quede quietita? ¿No es cierto? El éxtasis sanguíneo. Por eso es de que estos pacientes son candidatos a los trombos. Y por eso estos pacientes tienen que sí o sí ser vendados de forma intermitente. Es decir, estar 2 horas con venda, otras 4 horas sin venda. 2 horas con venda, 4 horas. ¿Para qué? Para promover que haya la movilización. O las medias tienen que ser. O las medias de compresión. Pero las medias es más que todo para las personas mayores o personas que están en proceso de recuperación. Pero las que están echadas sí o sí tiene que ser discontinuo. O sea, no puede ser todo el rato las medias. Ya, porque es más complicado poner, porque ¿alguna vez has intentado ponerte una media de compresión? He visto en la práctica, vi que la doctora ponía. Son difíciles. Complicados. No es que con una media normal tú te pones así y así, listo, ya estoy con mi media. Son duras, ya, por eso es en compresión. Trastornos de la coagulación, las trombofilias, ¿no es cierto? Todo lo que daña o altera la cascada de coagulación nos puede llevar a una trombosis, ¿ya? Las ateroesclerosis, lo mismo, puede llevarnos a una trombosis. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos ateroesclerosis, esos ateromas se despegan, ¿no es cierto? Y esos, al despegarse, ¿será que la pared de mi arteria está bien? No, causan daños y pueden causar trombos de esa forma, ¿ya? Por eso ahí dice ateroesclerosis. Y anticonceptivos orales, ¿ya? Dentro de los anticonceptivos, ustedes que han llevado fármaco, díganme, ¿qué anticonceptivos orales tenemos? ¿A base de qué? Yo anticonceptivo. ¿No ha llevado? El fármaco. Fármaco. Antes sí, pero el fármaco no. Es importante, vamos. Esas cabecitas despierten.
¿A base de qué está? Los anticonceptivos orales están a base de progesterona y estrógenos, ¿no es cierto? Fácil, fácil. Entonces, ¿cuál de los dos me puede causar una trombosis? ¿Cuál está contraindicadísimo dar en un paciente que es candidato a hacer trombosis? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Entonces, los estrógenos. A ver, ¿quién dice progesterona? ¿Quién dice estrógenos? Y los demás no dicen nada. Clarito va a ser, le van a decir y le dan a su paciente el que mejor le suena. O sea, una mujer embarazada, perdón, una mujer en la ovulación puede también informarse, o es un padre muy exagerado, que se forme trombos. Puede pasar. Una mujer joven también. Mujer joven igual puede pasar. Entonces, hay mujeres, ¿por qué creen que cuando se dan anticonceptivos orales, ya, hay mujeres que empiezan a desangrarse, o sea, tienen metrorragia? ¿A causa de quiénes? ¿De la progesterona o de los estrógenos? Es que aquí solo hay team estrógenos 3 personas y los demás no sé, no hay nada. Vamos chicos, estamos aquí para equivocarnos. Es lo que yo les digo. Por ejemplo, yo estoy a cargo de los internos, ¿ya? Entonces yo les digo a los chicos que todavía están a tiempo de seguir equivocándose. Y ustedes más todavía. Sin miedo, yo no les voy a decir nada. A lo mucho me río ya. No pasa nada, pero cuando ustedes sean médicos ya no van a poder equivocarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a ser responsables de la vida de una persona, pero ahorita no están siendo responsables de nadie más que de sus vidas. Así que mientras sean responsables solo de ustedes, equivóquense. Digan, no doctora, me parece que de ninguno. Listo. ¿Por qué? Entonces, en la medicina es ¿por qué? Están bien, son los estrógenos. Así que solo se utiliza progesterona en pacientes que tienen riesgo, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de cervix, o, por ejemplo, pacientes que tienen quistes de ovario. ¿Será que podemos en pacientes con quistes de ovario utilizar estrógeno y progesterona juntos? No, contraindicadísimo, porque nos puede hacer cualquier momento una ruptura, un quiste roto y estamos fregados, ¿no es cierto? Entonces, así es como tienen que pensar, chicos, ¿ya? O sea, ver el porqué de las cosas. Siempre pregúntese por qué. Doctora, una pregunta, pero no se supone que los tratamientos para los tipos ovarios son Claro, pero hay dos tipos de anticonceptivas orales. Hay a base de progesterona y hay combinados. Entonces son dos tipos. Tú solo puedes dar de progesterona, no combinados, porque tienen estrógeno. Entonces, claro, por eso les estoy diciendo, les he dicho en mi ejemplo, ¿será que una paciente con quistes de ovario le doy el tratamiento combinado, o sea, estrógeno y progesterona? No, solo le doy el que es de progesterona, ¿ya? A eso me iba. Ahora sí, captado. Bien, ya, muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre esto, chicos? ¿No? ¿Quieren un descansito de 15 minutos? Sí. Ya, listo. Un descanso.